Así es que por favor abran su Biblia al libro de Mateo en el capítulo 28. Y porque vamos a comenzar en el libro de Mateo y estamos estudiando el libro de Mateo, no nos vamos a profundizar mucho en todo lo que es el pasaje que vamos a leer dice, pero sí vamos a buscar, cuando menos, hablar más de la resurrección y lo que esto significa para nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra te pedimos que nos instruyas a través de ella por el poder de tu Espíritu Santo, que nos, Señor, hables a nuestros corazones y mentes, que alimentes nuestra alma, Señor, y que podamos salir de aquí más convencidos que cuando llegamos de la veracidad de lo que es la resurrección de tu Hijo Jesús y de cómo nuestra salvación y nuestra fe está basada en lo que Él hizo después de la cruz al resucitar de entre los muertos. Bendecimos tu nombre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 28, los versículos 1 al 6 dice: cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago, o sea, era blanco como la luz. Sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto. Una de las cosas que se me antoja a mí muy interesante aquí es que las mujeres son las que van al sepulcro de Jesús. ¿Verdad? Los hombres, los pescadores, sus discípulos, los que habían caminado con él, cuando lo aprendieron, todos se desparramaron y ya no volvieron a buscarlo hasta que lo vieron de lejos, que lo estaban torturando y clavando en la cruz. El único que tenemos algún récord de que estaba cerca fue Juan, aquel que le encargó a su mamá. ¿Se acuerdan ustedes? Lo vimos el Viernes Santo. Pero las mujeres ahí estaban firmes al pie del cañón. Ahora, las mujeres no fueron a ver si Jesús había resucitado. Las mujeres fueron a hacer lo que se hacía normalmente con los muertos en aquel tiempo, que era abrir la tumba y ungirlos con aceite, ungirlos con diferentes óleos y aromas para que el cuerpo no apestara, porque el pescado y el muerto a los 3 días, es cierto, no es un dicho nada más, comienzan a oler mal y es para lo que iban. Pero cuando llegaron ahí, descubrieron que, de hecho, en otros evangelios se nos dice que la piedra ya estaba movida. Aquí se nos dice que un ángel descendió del cielo. Y se nos dice que ese ángel quitó la piedra, se sentó sobre ella. Y el aspecto del ángel era por demás glorioso. Sí, pero me gusta lo que dice en el versículo 5, donde dice: pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Noten el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Y estas son las palabras en las que quiero que nos enfoquemos hoy. Pues ha resucitado, ¿cómo dice? Como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, como Él dijo. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante porque si Él lo dijo y todo lo que Él haya dicho y todo lo que Él nos dice en su palabra, nosotros lo debemos de tomar como algo que podemos creer con toda seguridad que se va a cumplir, ¿sí? Ahora, en cuanto a la resurrección, la predicación en el cristianismo se centra en el hecho de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Sí, ese es el mensaje central, que Cristo sí murió, pero Cristo luego fue resucitado por Dios. Y la razón por la que es tan importante este mensaje y que todo el mundo sepa que Cristo resucitó de entre los muertos es porque si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces quienes creemos en Él podemos tener victoria sobre el pecado, podemos tener victoria sobre la muerte y podemos recibir las bendiciones de la vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que se nos garantiza a nosotros con la resurrección de Jesucristo. Y como dice ahí, Él lo dijo. Él dijo que iba a resucitar, lo dijo varias veces, como vamos a ver más adelante. Sí, porque la resurrección de Cristo, así como fue profetizado su nacimiento, así como fue profetizado
su bautizo, así como fue profetizada su muerte, todo lo que fue profetizado y que hemos estado viendo en el libro de Mateo, que dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, su resurrección también se había profetizado. Se había hablado de su resurrección ya de antes de que pasara. En el Salmo 16, los versículos 9 y 10, David escribiendo aquí, pero escribiendo como profeta, tomando el lugar de Cristo, dice, gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma, todo mi ser siente una gran confianza. Versículo 10, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción, ¿quién te es fiel? ¿Sí? Ahora, es un salmo de David. Sí, pero Pedro nos confirma que en el Salmo 16 David estaba profetizando la resurrección de Jesús y que no estaba hablando de sí mismo. Y cuando Pedro predica el día de Pentecostés en Jerusalén, eso es precisamente lo que les da a entender o lo que les dice claramente. En Hechos capítulo 2, los versículos 29 al 31, noten lo que Pedro les dice. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. Versículo 30, David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo y que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. En otras palabras, Jesucristo, su cuerpo no iba a llegar al punto en el que se empezara a corromper, no iba a llegar al punto en el que empezara a oler mal, no iba a llegar al punto de la descomposición. Una de las cosas cuando alguien muere es que toda la sangre cae, desciende de encima del cuerpo hacia la espalda, si es que está acostado boca arriba, al lado del que esté acostado, de frente, si es que está acostado de frente, y entonces ya deja de haber sangre en todo el cuerpo y entonces todo empieza el proceso de putrefacción. Pero aquí se le prometió que porque Jesús era 100% humano, porque Jesús era un hombre como todos y cada uno de nosotros, al morir su cuerpo se iba a corromper. La única manera de salvar su cuerpo de la corrupción era resucitándolo de los muertos. Cuando Pablo se encuentra predicando el evangelio en Antioquía de Pisidia y les habla acerca de la promesa que Dios había hecho a los judíos de levantar de los descendientes de David un salvador para Israel, él les habla acerca de que ese redentor fue Jesús. Pero lo dice de tal manera que tiene que presentar el hecho de que Jesús resucitó. Hechos 13, versículos 33 al 37, dice: Dios la ha cumplido hablando de la promesa a sus hijos, hablando de los judíos, es decir, a nosotros. ¿Cómo la cumplió? Al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, o sea, el Salmo 2. Y cita aquí el versículo 7 del Salmo 2, que dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, le dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también dice en otro salmo, dice el versículo 35, que es el Salmo 16 y el versículo 10, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo, el cuerpo de David, se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. El cuerpo de Jesús no conoció corrupción. El cuerpo de Jesús no llegó al estado en el que empezó a corromperse, a echarse a perder. No llegó a ese estado, porque antes de que llegara a ese estado, Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí, Pablo, hablando del evangelio, nos dice esto en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras.
Y es importante que seamos recordados cada vez que tenemos la oportunidad de lo que las Escrituras dicen acerca de nuestra fe, para que nuestra fe esté basada no en pensamientos de hombres ni en filosofías humanas, sino que las Escrituras dicen que son la palabra inspirada de Dios para nosotros los cristianos, para que podamos estar seguros de que la promesa que nos ha hecho se va a cumplir y de que no tenemos nada de qué temer, especialmente a la muerte, que es a quien todo mundo le tiene más miedo. Entonces las Escrituras hablaron de esto, pero Jesús mismo, como vimos en el pasaje de Mateo, habló acerca de su resurrección. Habló acerca de su resurrección. Si se acuerdan cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan lo que dijeron los discípulos? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres esto, otros dicen que eres aquello. Y luego se acuerdan lo que les preguntó, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y Pedro, en su momento más brillante, ¿se acuerdan lo que dijo? Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Después de que Pedro hizo esa confesión acerca de quién los discípulos creían que Jesús era, y debemos de dar por hecho de que todos los discípulos lo creían, aunque Pedro fue el único que habló, ¿sí? Porque Pedro era el que más hablaba y el que siempre hablaba por los demás. Entonces, aunque Pedro fue el que lo dijo, debemos llegar a la conclusión de que todos los demás discípulos lo creían también. Y cuando Pedro hace esa confesión, ¿sí? En Mateo 16:21 se nos dice, desde entonces, desde que Pedro dijo eso, desde que él escuchó esa confesión, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Si una vez que el Señor estuvo satisfecho de que los discípulos creían que era el Mesías, ¿sí? Entonces Él pudo revelarles la misión que traía en realidad al venir al mundo. De que su misión era venir, someterse a los escribas, someterse a los sacerdotes, someterse a todos, a los ancianos de Israel, y que le hicieran con Él todo lo que sabemos que hicieron, para que Él tuviera que morir, pero resucitar al tercer día. Ahí en el mismo Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 17, los versículos 22 y 23, noten que también les vuelve a recordar. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. ¿Por qué se entristecieron? ¿Por qué se entristecieron? Porque se quedaron concentrados en la primera parte de la declaración del Señor. Se concentraron en el hecho de que Jesús iba a padecer, de que Jesús lo iban a matar. Pero ni siquiera se pusieron a pensar en la siguiente parte de lo que dijo, pero resucitará al tercer día. Hay muchos cristianos que ven a Jesús como el Cristo crucificado, sufriente, ¿verdad? Pobrecito, murió por nosotros y todo eso. Y por eso tenemos nuestro servicio de Jueves Santo, de Viernes Santo, para recordar lo que hizo por nosotros. Pero debemos recordar que la historia no termina ni con el Jueves Santo ni con el Viernes Santo. La historia termina con el Domingo de Resurrección. ¿Sí? Aquí es en donde se cumple la historia. Porque si bien en la cruz Jesús venció a todos los poderes y potestades, si bien Jesús clavó las actas de decreto que había con nosotros sobre la cruz para que ya no nos tuvieran efecto en nosotros, en la resurrección selló el pacto, como quien dice. Con la resurrección dijo, para que sepan que yo puedo, para que sepan que es cierto, para que sepan quién soy yo, ni la muerte me va a detener. Ni la muerte me va a detener. Y lo proclamó constantemente. Lo proclamó constantemente. En Juan capítulo 2, los versículos 19 al 22, dice, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron en la Escritura, en la
la palabra que Jesús había dicho. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando recordaron eso y de que Jesús resucitó? ¿Qué sucedió con los discípulos? Se volvieron las personas más aventadas, se volvieron las personas más valerosas, se volvieron las personas que sabían que en Jesús tenían vida eterna y no les importó entregar su vida, porque todos tuvieron que entregar su vida, ni poner su vida en peligro, porque sabían que si Él había resucitado, ellos también resucitarían. ¿Sí? Esa es la transformación que trae la resurrección de Jesucristo. Sí, por eso la recordamos, por eso debe ser el mensaje central de toda predicación cristiana. Porque cuando pensamos en que Jesucristo resucitó, entonces nosotros podemos estar seguros que también nosotros, si tenemos que morir, resucitaremos. Y si no tenemos que morir, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y seremos llevados al cielo con Él para toda la eternidad. Entonces, si las Escrituras y Él mismo, el mismo Jesús, dijeron que moriría y que resucitaría, comprobando que era el Cristo, era imperativo entonces que esto se cumpliera, ¿no es cierto? Porque si no se cumplía, entonces todo lo que las Escrituras dicen no tiene sentido, todo lo que Él dijo no tiene sentido. ¿Sí? Y se nos dice muy claramente en las Escrituras que si Cristo no resucitó, nosotros los que estamos aquí ahorita, los que me están viendo por Facebook Live, que creen en el Señor Jesucristo, somos dignos de conmiseración, que quiere decir somos dignos de que se nos tenga lástima si el Señor Jesucristo no resucitó. Porque hemos sido engañados. Sí, hay mucha gente que nos tiene lástima, ¿no es cierto? Nos tiene lástima porque nos lavaron el coco, porque nos lavaron el cerebro, porque creemos en fábulas, porque creemos en un libro antiguo escrito por un montón de patriarcas que creían en fairy tales o en cuentos de hadas, como se dice en español. Y nos tienen lástima. Ay, qué bárbaro, disfruta la vida. Disfruta la vida, nada más se vive solamente una vez, como dice la canción, ¿verdad? Entonces disfrútala porque después te vas a morir y ¿qué va a pasar? Y la misma palabra nos dice que si Cristo no resucitó, entonces sí deberíamos de irnos de aquí ahorita todos, agarrar todas nuestras Biblias y echarlas a la basura y darle vuelo a la hilacha, como dice mi mamá. Porque si Cristo no resucitó, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. En 1 Corintios 15, versículo 14, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido que crean lo que dicen creer. Es una necedad estar aquí, ahorita, con esta tarde tan hermosa que tenemos allá afuera. Pero creo, y es mi deseo, y es mi esperanza, que todos y cada uno de los que estamos aquí, y que los que están viendo lo que están viendo por Facebook, que ya hayan creído que Jesucristo verdaderamente resucitó, que el fin de Jesucristo no fue cuando lo pusieron en la tumba, sino que cuando estas mujeres, y Pedro, y Juan, y todos los demás fueron a ver si estaba en la tumba, no estaba, no porque alguien se había robado su cuerpo, sino porque resucitó como Él mismo había dicho. De nuevo en 1 Corintios 15 y el versículo 17, Pablo nos dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes están todavía en sus pecados. Entonces olvídense de que sus pecados fueron perdonados, olvídense de que toda la maldad que cometimos de alguna manera ya no va a ser contada contra nosotros, porque si Cristo resucitó, podemos arrepentirnos 1000 veces de los pecados que hayamos tenido, pero si Él no resucitó, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Pero la Biblia nos dice que Él resucitó. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos aquí en la iglesia no tiene sentido. Si la resurrección de Jesús no se llevó a cabo, ¿sí? De nuevo, mismo capítulo 15 de 1 Corintios, pero ahora los versículos 19 al 21. Noten lo que Pablo escribe ahí. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Noten lo que dice en el versículo 19, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cuántos creemos que la vida es hermosa? ¿Eh?
¿Cuántos creemos que hay cosas buenas en la vida? ¿Cuántos creemos que todos los que estamos aquí tenemos vida porque Dios nos tiene aquí y quiere que disfrutemos de todo con gratitud en nuestro corazón hacia Él? Amén. Pero tan buena como esta vida es en Cristo, viene acompañada de tiempos buenos y tiempos malos, ¿cierto? Altas y bajas, valles y montes. Trae cosas buenas y cosas malas. A veces trae salud, a veces enfermedad. A veces trae riqueza, y si no riqueza, cuando menos lo suficiente, pero a menudo también trae pobreza y carencias. Y a algunos de nosotros nos ha tocado no solamente una de estas cosas, sino algunas de todas estas cosas, y algunos quizás todo, ¿sí? Y todo esto después de venir en Cristo. ¿Se dan cuenta en eso? Yo no sé de dónde sacaron el mensaje, ven a Cristo porque Él tiene un gran plan para tu vida. Sí, los que pasamos por pruebas, cuando pasamos por pruebas, no. ¿Dónde está el gran plan? Decimos, ¿verdad? Aeroméxico tiene un gran plan. ¿Sí? Si paga usted lo suficiente para disfrutar de ese plan. Y Cristo tiene un gran plan, que es llevárselo al cielo para que esté con Él por toda la eternidad. Pero aquí en la vida pasa todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, ay, ¿cierto? Oh, voy a ir a Cristo, voy a caminar con Cristo. Mientras camine con Cristo todo me va a ir bien. Mientras camine con Cristo llega su voluntad. Mientras siembre semilla para cosechar, entonces todo va a estar bien. Sabemos que eso no funciona a veces. Hay muchos cristianos sufriendo ahorita. Y de todas maneras están celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creen que resucitó, y porque creen que resucitó, creen que un día van a tener una vida mucho mejor que esta en el cielo. ¿Sí? Entonces nuestra esperanza no está en lo que podamos obtener en esta vida en Cristo, sino en la vida venidera con Cristo en el reino de Dios. ¿Sí? En la vida venidera con Cristo en el reino de Dios. Porque cuando esa es nuestra esperanza, esto nos libera para entregar esta vida en su totalidad al que dio su vida por nosotros. Si el Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que quiera salvar su vida aquí en este mundo, ¿qué le va a pasar? La va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, ¿qué le va a pasar? La va a ganar. En otras palabras, en la economía de Dios, el que pierde es el ganador. El que tiene menos es el que tiene más. ¿Sí? El que busca primeramente el reino de Dios y su justicia es el que tiene todo lo que necesita. El que se da la tarea de buscar nada más las cosas de este mundo, tarde o temprano se le van a acabar y ya no va a tener nada. Pero es importante la resurrección de Jesucristo, porque la esperanza de que un día vamos a estar con Él, porque Él resucitó, porque no está en la tumba, porque ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nosotros tenemos la habilidad para entregarnos completamente a Cristo y darle todas nuestras vidas, darle todo lo que somos, darle todo lo que tenemos, si Él nos pidiera que lo hiciéramos, porque al cabo que hay una vida más gloriosa que esta. Sí. Cuando nuestra esperanza es nuestra vida en el cielo, cuando Dios lo tenga determinado que vamos a comenzar a disfrutarla, ¿sí? Entonces podemos dejar todo lo de esta vida en paz y lo tomamos y lo sostenemos con mano abierta para que Él ponga y quite de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Sí? Porque cuando pensamos en el amor de Cristo, cuando pensamos en todo lo que sufrió para que nosotros pudiéramos tener esta esperanza, y nos damos cuenta del gran amor que tuvo que haber sentido para que, habiendo sido inocente, permitiera que le hicieran todo lo que le hicieron. ¿Sí? Tenemos entonces que pensar en que Él sabía el fin de la historia. Y aunque los miró tristes y aunque los miró, les dijo, pero al tercer día voy a resucitar. Sí, la resurrección también tiene que ver con el amor de Dios. Sí, porque después de resucitado permitió que sus discípulos lo vieran. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que 500 hermanos lo vieron, para que no hubiera duda de que sí había resucitado.
A Tomás le dejó que le tocara, que le pusiera sus dedos en las cicatrices de los clavos y en el costado, en su costado, porque quería que hubiera testigos oculares de que era Él y no otra persona. De que era el mismo Cristo que vieron morir en la cruz, que vieron y escucharon decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, para que se dieran cuenta que Dios no lo desilusionó, no lo defraudó. Cuando Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios lo tomó en sus manos y lo resucitó de los muertos. Es por amor que hizo todo esto. Y Pablo nos dice que el amor de Cristo, en la Reina Valera 60, en 2 Corintios 5, nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos forza, nos lleva a llegar a la conclusión, sí, de que si Él murió por nosotros, entonces con Él, todos los que hemos creído en Él, todos hemos muerto. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, murió por nosotros, pero resucitó por nosotros también, para que nosotros viéramos su poder, para que nosotros viéramos que nadie le quitó la vida, como Él mismo dijo: yo mismo la entrego y yo mismo la vuelvo a tomar. Porque cuando se tiene un Salvador así de poderoso, podemos encomendarnos a Él y dejar todo lo demás en sus manos. Sí, esa es la confianza que tenemos. En Romanos capítulo 8, los versículos 16 al 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas, dice Pablo en el versículo 18, de que las aflicciones del tiempo presente nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Por qué tenía Pablo esa confianza? Porque creía con todo su corazón que Jesucristo había resucitado. ¿Por qué creía que Jesucristo había resucitado? Porque cuando iba camino a Damasco a apresar a los cristianos, Jesús lo tumbó del caballo, y cuando Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor?, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una vez que sucedió eso, y una vez que se dio cuenta del amor de Cristo por él, para haber pasado todo lo que pasó, pero también para haber resucitado, se entregó a Él sin ninguna reserva, y de ese momento en adelante comenzó a servirle a pesar de todo lo que le iba a pasar. ¿Se acuerdan la lista de cosas que le pasó? Azotes, robos, asaltos, naufragios, cárcel tras cárcel, tras cárcel, tras cárcel, por Cristo. Por eso Pablo dice: ¿saben qué? Si en Cristo tenemos esperanza nada más para esta vida, créanme, no vale la pena. Pero nuestra esperanza en Cristo no es nada más para esta vida, es para la vida que viene también. Y esto es posible, ¿por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y la resurrección nos confirma el poder de Dios y nos da seguridad al saber que ese mismo poder opera en nosotros. Piensen en eso: el mismo poder que resucitó a Cristo opera en cada uno de nosotros como cristianos y cristianas. ¿Se dan cuenta de cuánto poder tenemos para pelear contra el pecado? ¿De cuánto poder tenemos para pelear contra Satanás? ¿De cuánto poder tenemos para creer en Cristo en cualquier situación? ¿De cuánto poder tenemos para decir: muerte, tú ya no tienes aguijón, Cristo te lo arrancó y a mí no me puedes hacer nada? En Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23, Pablo escribe: pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Versículo 22: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud.
su totalidad es dada a la iglesia y nos llena en nuestra totalidad de su poder. En Romanos 1:4, no lo van a poner en la pantalla, pero Pablo nos dice ahí en Romanos 1:4 que conforme al Espíritu de Santidad, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Y si ese poder opera en nosotros, podemos pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz en esta vida y tener la seguridad de vida eterna. ¿Sí? La resurrección, mis hermanos, es el fundamento de nuestra salvación. La resurrección es el fundamento de nuestra salvación. ¿Sí? Es esto en donde descansa nuestra salvación. En Romanos capítulo 4, los versículos 22 al 25 dice: por eso su fe, hablando de Abraham, se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Escuchen esto: si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados, noten el final del versículo, y resucitó para nuestra justificación. Porque Cristo resucitó, somos justificados. No porque murió nada más. Si hubiera muerto y si hubiera quedado en la tumba, ninguno de nosotros estaríamos justificados delante de Dios. Pero porque resucitó, estamos justificados delante del Señor. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Me encanta cuando las Escrituras nos ponen verso por verso las cosas que necesitamos saber para poder estar completamente seguros de que lo que creemos es verdad. Juan 11, versículos 25 y 26, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque si crees esto, entonces no hay nada a lo que debes temerle en esta vida. No hay nada a lo que debemos temer que nos pudiera suceder. No hay nada de quién o de qué nos debamos de estar escondiendo si creemos esto. Uno de los versículos más famosos para evangelizar lo encontramos en Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Estoy seguro que algunos se lo saben de memoria. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Cuántos han confesado a Jesús como Señor? ¿Cuántos creen en su corazón que no está en la tumba, que está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes siempre? Entonces serán salvos. Seremos salvos. Porque creemos que Él no está muerto. Una de las cosas más difíciles para mí ahora que mi esposa se fue al cielo es saber que está viva y no poder estar con ella. Es una de las cosas más difíciles para mí. Saber, estar completamente convencido, saber que sé con toda seguridad de que está viva y yo no puedo estar con ella. Y saben que cuando creemos en la resurrección de Jesucristo, sabemos que Él está vivo y queremos ir a estar con Él. En el tiempo que Él tiene determinado, pero queremos ir a estar con Él. Nuestra alma, nuestro espíritu tiene sed de Él. Porque sabemos que resucitó. Si hubiera alguna duda, yo creo que si hubiera alguna duda en cualquiera de ustedes de que Cristo resucitó, no estuvieran aquí ahorita. Pero porque creen que Jesucristo resucitó, por eso están aquí ahorita. Porque queremos honrarlo, queremos adorarlo, queremos servirle, queremos entregarle todo lo que somos. Porque Él nos compró. Él nos compró con su sangre preciosa. Somos de Él. Y porque somos de Él, queremos estar con Él.
¿Se acuerdan de la película Toy Story? ¿Se acuerdan los juguetes? ¿Cómo anhelaban estar con Andy? Y Andy quería estar con ellos. Sí, y no importa para dónde fueran. Es una película bien fantasiosa, pero cómo toca el corazón a veces, ¿verdad? Sí. Y es una comparación, yo sé, medio así, medio cursi, pero Dios es nuestro Andy. Y no importa por dónde andemos, Él nos va a ir a buscar y Él nos va a agarrar y Él va a querer estar con nosotros. Y nosotros, sí, como Buzz Lightyear y como Woody, siempre queremos estar con nuestro Andy, ¿no es cierto? Siempre queremos estar con nuestro Andy. Dios nos ama, mis hermanos y hermanas. Y por eso Jesús murió, pero también por eso resucitó. En Primera de Pedro, y con esto vamos a terminar ya. Y le voy a pedir a Jorge que se prepare, por favor. Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 5. Pedro escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza. ¿Se dan cuenta de eso? Mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo hemos nacido de nuevo. Si quieren evidencias de la resurrección de Jesucristo, miren sus vidas antes y después de Cristo. Y esa es la mejor evidencia que tenemos de su resurrección. Versículo 4, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada. ¿En dónde? ¿A quiénes? A ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Ahora, yo no sé cuándo es el momento final de ninguno de nosotros. Yo no lo sé, no soy Dios. Para algunos puede estar más cerca que otros. Pero sea que miremos nuestro momento final aquí en la tierra, o ese momento final sea la trompeta que el arcángel va a sonar para que el Señor Jesucristo venga y nos arrebate, de una manera o de otra vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Porque Él ha resucitado, porque está vivo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros ahorita mismo. Ahorita mismo. Así es que si hay necesidad ahorita mientras oramos, vayan delante del Señor y digan: Señor, aquí estoy una vez más. Me entrego completamente a ti, pongo mi esperanza en ti nuevamente. Hago a un lado todas las cosas del mundo y te sigo a ti. Ayúdame, Señor, para por el poder de tu Espíritu no dar marcha atrás nunca. Ayúdame a mantener mis ojos puestos en el autor y consumador de mi fe, que por amor a mí se entregó para ser crucificado y resucitar al tercer día, para que yo pudiera ser salvo. Amén. Vamos a orar mientras Jorge se prepara. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Tantas gracias, Señor, por el mensaje que trae este día de la resurrección. Gracias, Señor, porque en ella se manifestó tu poder al resucitar a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos y darnos así esa esperanza viva de la cual nos habla Pedro en el pasaje que acabamos de leer. Mantén, Señor, esa esperanza siempre, siempre viva y palpitando dentro de nuestro corazón, Señor. Que nada ni nadie nos haga ni nos vaya a lograr apartarnos de mantener nuestra vista delante de nosotros siempre, puesta en el autor y consumador de nuestra fe, Señor, buscando siempre servirte con todo lo que somos, Señor. Ayúdanos a recordar esa esperanza que tenemos, esa vida que viene, que no es esta,
Porque esta vida tan hermosa como es, esta vida tan grandiosa como puede ser, esta vida que trae tantas satisfacciones, Señor, esta vida en la cual hemos encontrado a nuestros cónyuges y hemos tenido nuestros hijos y que nos han traído tanta satisfacción. Señor, esta vida también viene acompañada de dificultades a menudo. Y quizás esas dificultades, esas tribulaciones, esos problemas y aflicciones nos hagan, oh Dios, a veces quitar la vista de lo que está delante de nosotros. Señor, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos ayudes a reenfocar nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón en las cosas del cielo. Ayúdanos, Dios. Así como hemos creído en la resurrección de tu Hijo amado, así que podamos creer también en la vida gloriosa que tendremos al lado de Él y tuyo en el cielo un día. Escucha a mis hermanos que están aquí, Señor, quizás ahorita mismo confesándose delante de ti, ahorita mismo pidiendo perdón, ahorita mismo rededicando su vida a los que nos están viendo por medio de Facebook también, Señor, que quizás ahorita están con sus ojos cerrados y postrados delante de ti, clamando a ti para que les des ese corazón de rededicación a ti, Señor. Padre, es el domingo de resurrección y después de ese día las cosas cambiaron y comenzó una nueva etapa en la vida de los discípulos, Señor, que esa misma etapa comience ahora con nosotros, Señor. Lo que pasó después fue que tú ascendiste al cielo y tu Espíritu Santo cayó sobre ese grupo que estaba en el aposento alto esperando el poder de lo alto. Señor, aquí está este grupo de tus hijos también deseando que el poder del Espíritu Santo nos llene de nuevo, Señor, para hacer grandes y poderosas cosas en tu nombre, Señor. No solo por el hecho de hacerlas, por tener fama o reconocimiento para nosotros mismos, sino para exaltar el nombre de Cristo en donde quiera que vayamos. Nos encomendamos a ti, oh Dios. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.